esta sala. Es doctor en Derecho, licenciado en Psicología, licenciado en Criminología, doctor honoris causa por la Universidad de México. Muy bien. Doctor honoris causa por el Instituto de Etimología de México, también. Miembro de la Academia de Criminalística de la Junta de Andalucía. Profesor de la Universidad Católica de Murcia. Coordinador del Máster en Ciencias de la Seguridad y Tecnología. Y profesor del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Murcia. Muy bien. Enhorabuena y bienvenido en nombre del doctor y de todos nosotros. ¿Está sentado? Esperamos que usted nos dé una gran lección esta tarde. Muchas gracias. Yo me voy a levantar, no sé por qué nos levantamos. Entonces lo que vamos a hablar es del síndrome del estrés, lo vamos a ir contextualizando. Y dentro luego lo vamos a tirar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ver conceptualmente qué es el estrés. Vamos a diferenciar entre el estrés laboral y el burnout. Pasaremos al estrés laboral policial. Desde la psicología, desde las ciencias, decimos que nada se quedaría en ciencia si no damos soluciones o recomendaciones. Daremos unas recomendaciones y una estrategia para poder mejorarlo. Cuando hablamos de estrés lo percibimos muchas veces como algo negativo. Si yo a alguno de ustedes le diera este folio y le dijese que lo arrugase, ¿lo pueden arrugar? ¿Pueden arrugarlo? ¿El folio? Y ahora pónganlo como antes. ¿Lo pueden poner como antes? ¿Por qué no? Porque está arrugado. Cuando tenemos situaciones que son muy estresantes, con agotamiento físico-mental, esto queda ahí. Imagínense cada uno de ustedes una cebolla. ¿Qué es lo que pasa con una cebolla si la dejamos al aire libre? Se va secando. Se va secando. La primera capa, pero la segunda, ¿cómo queda? Sigue verde. Sigue verde. Eso es lo que pasa cuando tenemos estrés. La primera hoja se va deteriorando, pero arranca algo nuevo, pero ya no somos la misma persona. Con esto que queremos empezar diciendo que el estrés no va a depender solo de la organización, del departamento policial, del cuerpo donde pertenezca, sino también de los recursos de cada uno de nosotros. Sí. ¿Cómo se llama usted? Francisco. Francisco, ¿puede aguantar esto con la mano aquí, extendida? ¿Pesa mucho? De momento no. De momento no. Luego le preguntaré dentro de un minuto si pesa un poquito más o no. Mientras tanto, que me lo dice, no, pero con la mano tendida, por favor. Les diré que cada uno de vosotros recordará a Darwin, ¿verdad? A lo mejor Darwin nos suena a la evolución de la especie, pero lo que ha pasado desapercibido de Darwin es que estudió las emociones. Y todo el mundo tenemos unas emociones básicas: el miedo, la alegría, la ira, la cólera. Y en un estudio que hizo con primates vio cómo esas emociones básicas nos servían para sobrevivir, ya que cada una tiene una función. Por ejemplo, el miedo tiene una función y nos paraliza. Imagínense ustedes que no le tuviesen miedo al fuego, ¿qué pasaría? Se quemaría. Porque la primera función del miedo es nos paralizamos. Por lo tanto, nos está adaptando a la supervivencia. ¿Cuánto pesa? Lo mismo, pero ya va cansando. Ya va cansando. Pesa un poco más, pero es el mismo peso, ¿no? Mientras tanto, pero si puede ser con el brazo extendido mejor. Mientras tanto, recordarán a Zeus, ¿no? Zeus, ¿saben quién es, no? Un dios que vivía en el Olimpo arriba. Pues Zeus fue y dejó al hombre libre. Y un hombre que salía de una cueva, se llamaba Manolo, fue y se encontró con un tigre. ¿Y qué pasaría? Que el tigre se lo comió. Por lo tanto, la supervivencia, el instinto de supervivencia, ahí se quedó. Y Zeus dijo, algo está fallando. Dice, pues cuando salga Manolo, le voy a presentar a Don Estrés. ¿Y qué es lo que hace Don Estrés? Te pone en alerta.
Y cuando apareció el tigre, Manolo ya estaba en alerta. ¿Y qué sucedió? Que se pudo subir en un árbol. Y el tigre aburrido al final se fue. ¿Qué queremos decir con esto? Que el estrés veremos que es positivo y negativo. Y también nos sirve para sobrevivir. Y ahí es la gran diferencia entre estrés y burnout. Muchas gracias. ¿Cómo lo lleva ahora? Pesa un poquito más, ¿no? Algo más. Pero es el mismo peso. A ver, dentro de media hora. Entonces, ¿cómo pesa? Si lo tuvieron ahora. Ya no nos llegaba. Tened cuenta que igual que la tablet pesaba, realmente no pesa. Una preocupación no pesa como la tablet. Lo que pesa es el tiempo que estamos pensando en esas preocupaciones. Y ese tiempo que malgastamos en las preocupaciones es lo que al final va a originar el estrés laboral. Tened en cuenta que el estrés laboral vamos a empezar viendo que afecta fundamentalmente al tipo de organización de empresa donde estamos trabajando. Cada uno de ustedes trabajará en un sitio. Según la organización de la empresa puede afectar más o menos el estrés, pero también dependiendo de los recursos de cada uno de nosotros. Por eso, ante la misma situación, unos tienen estrés y otros no. Cuando hablamos de estrés policial, lo vamos a ver en tres variables. Una, la organización del departamento donde esté, de la fuerza y cuerpos de seguridad donde esté. Otro, el apoyo que percibe que está recibiendo. Y ahora veremos lo de la percepción, el apoyo que cree que percibe. Y por último, la sobrecarga en el trabajo. Ten en cuenta que nosotros, todo el mundo, cogemos la información, ¿saben de dónde? De los sentidos. Por lo tanto, vamos cogiendo información auditiva, visual, táctil, gustativa. Y luego la focalizamos a través de otro proceso psicológico, que es la atención. Y la interpretamos, esa información, a través de otro proceso, que es la percepción. Por lo tanto, la percepción es la interpretación que cogemos de la información que nos llega de los sentidos. Luego ya entran otros procesos superiores, como es la memoria, que codificamos esa información, como aprendemos, la motivación, cosas y conceptos y procesos que iremos viendo a lo largo de las charlas. Pero deis en cuenta que ese proceso ya de percepción, cómo interpretamos, puede llegar a una sobrecarga o no. Hoy cuando yo venía hoy de Murcia, estaba leyendo el periódico y ponían la declaración de una persona que pertenece a la Fuerza y Cuerpo, un mozo de escuadra, que decía, es que cuando iba a presentar un colegio, estuve media hora parado y no sabía qué hacer. Ten en cuenta cómo esa persona podría percibir el no tener unas instrucciones claras, lo que le puede originar una sobrecarga en el trabajo. ¿Cómo empieza el estrés en la persona? Que aunque estemos en el puesto policial, vemos que aunque encajemos, aunque tengamos la plaza, pero creo que no pertenezco a este lugar. ¿Por qué? Porque la sobrecarga física y mental me está llevando. Pero recuerden que realmente lo que nos ahoga emocionalmente y físicamente no es la inmersión, no estar dentro del agua, sino el hecho de permanecer mucho tiempo en el agua, que es lo que le ha pasado a su compañero. Cuando tenemos un exceso de sobrecarga emocional es cuando va surgiendo el estrés y por último el burnout. A lo largo del trabajo, sobre todo en la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, vemos que hay competencia, como tengo que ir subiendo, tengo que ir ascendiendo, la competencia origina inseguridad. Vemos que cuando trabajo a turnos voy cambiando mi ritmo de sueño, provoco insomnio, tengo cansancio, como a distintas horas, y va surgiendo algo que la Organización Mundial de la Salud ve que es una enfermedad, ya que provoca un deterioro a nivel físico y mental. Recuerden que la enfermedad no es un síntoma de una enfermedad, sino es cuando no tenemos un bienestar físico, psíquico y social. Por lo tanto, tenemos que saber que el estrés pertenece a una esfera ya no tanto física, sino psicosocial, donde vemos mermado y disminuido nuestra salud mental y nuestra actividad social, influyendo en las relaciones sociales y familiares de la persona. Por lo tanto, ¿qué es el estrés? El estrés realmente es un agotamiento físico y mental. Desde la psicología ya vamos a ver que hablamos de físico y mental. Podemos ver dos grandes trastornos ahí, lo que es la depresión y lo que es la ansiedad.
¿Cuál es una diferencia que se ve muy claramente? La ansiedad, lo que repercute en lo fisiológico. Voy a tener taquicardia, sudoración, problemas estomacales, falta de sueño. Es toda la respuesta del organismo. Cuando no soy capaz solo, mi cuerpo no sabe afrontarlo, voy a llegar a un desgaste psíquico y emocional, donde surge la depresión, empieza con la tristeza, la anedonia y la tristeza. El estrés no es algo que digamos que lleva toda la vida, empezaron no hace tanto tiempo. En 1974, Stoltenberg nos habló por primera vez del estrés y nos hablaba de una sensación de fracaso. La persona se siente fracasada, por eso ve que no pertenece en este sitio. Además, se siente sobre todo agotado y no dispone de los recursos suficientes para poder solucionar ese problema. Dese cuenta que a la hora de solucionar un problema no tengo la herramienta, y si las tengo mal. A mí me gusta mucho una fábula, que es la del pescador y la rana. Que había un pescador que estaba tranquilamente pescando y ve a una serpiente con una rana entre los dientes. Al pescador le da mucha pena la serpiente, la rana. ¿Y qué va a hacer? Pues le quita la rana de entre los dientes. Y la rana se va muy feliz, pero le da pena también la serpiente. Mira en la barca y ve que tiene una gota de aguardiente. Y se la da a la serpiente. Y la serpiente también se va muy contenta. Y el pescador dice: qué bien he hecho mi trabajo. Le he dado aguardiente a la serpiente y se ha ido contenta, y le he salvado la vida a la rana. Y se queda tranquilamente pensando y diciendo: qué buena obra he hecho. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando ve a la misma serpiente, pero esta vez con dos ranas entre los dientes. Y ya no tenía aguardiente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos sobrepasa algo y no sabemos realmente lo que hacer, por el agotamiento emocional, nos podemos equivocar. Hay una palabra clave que ya surge para poder solucionar lo que es la resiliencia. Ante situaciones muy adversas, poder sobresalir. Pero, ten en cuenta que he empezado diciendo que a lo largo del estrés, ¿por qué no afecta a unas personas más el estrés y a otros menos? ¿Por qué a una policía le afecta más que a unos menos? ¿Por qué en el ejército a unos soldados o a unos coroneles le afecta más o le afecta menos? Porque hay unas características que le influyen. Recuerden que características organizacionales y personales. En las personales vemos que son personas con sensibilidad emocional alta. Vemos que hay dedicación al trabajo. Vemos que hay idealismo. Son personas idealistas, como le pasaba al pescador. Además, suelen tener una personalidad ansiosa. Y por último, son personas muy autoexigentes. Ahora, yo estoy llevando 2 tesis doctorales y estamos midiendo el estrés laboral en la Guardia Civil. Lo estamos midiendo tanto por zonas rurales y urbanas y por la escala. Y la hipótesis que partimos, junto también con la policía local, es que a más graduación, más estrés laboral. Más estrés laboral. Cuando la gente se cree que a lo mejor a más responsabilidad menos estrés. No, porque es la responsabilidad. Lo que provoca el estrés realmente es la sobrecarga. Cuando tenemos agotamiento emocional, realmente, ¿qué es lo que le pasa a la policía? Hay una pérdida de energía. Y la pérdida de energía se atribuye a 2 variables: sobrecarga física y mental. Soy incapaz de hacer nada. Además, se produce otro proceso que es de despersonalización, que es cuando tengo actitudes negativas hacia el trabajo que tengo que hacer. Por lo tanto, nos encontramos ante una persona que antes o después va a tener una baja laboral. ¿Qué significa esto? Luego lo veremos, que el estrés repercute en la empresa y en el trabajador. Si soy incapaz de hacer la tarea, voy a terminar con una baja laboral. Por lo tanto, la empresa, el departamento de policía va a tener bajas laborales y también le va a repercutir. Por lo tanto, tenemos que ver que el estrés repercute a la persona, a la empresa y, por lo tanto, al Estado. Y se da una baja productividad. Porque pues, es el enlentecimiento que tiene ocasionado por la lentitud, por los procesos fisiológicos que está haciendo. Además, el estrés laboral, cuando yo soy incapaz, me veo que soy incapaz de hacer algo, ya sin entrar ya en la sobrecarga emocional,
y al final termino con el borno, sentirme quemado y exploto. ¿Qué pasa con un globo cuando lo inflamos? Al final explotamos, ¿no? Eso es el estrés, al final explota. Que en la fuerza y cuerpos de seguridad de Estado, en muchos de ellos, no hay personas interinos, como a lo mejor en secundaria, que te puedan cubrir. Son tus propios compañeros. Por lo que suele surgir hostilidad, no me curo a tiempo, no me he tratado bien. Hay una diferencia clara. El estrés puede ser positivo o negativo, como pasaba con CEO. Porque lo que provoca es una activación. Ante una tarea muchas veces necesitamos activarnos, luego lo veremos. Y el burnout, ¿qué es? Sentirse quemado. Es cuando ya exploto, cuando es todo negativo, cuando existe el gran desgaste emocional. Y entra en juego ya la depresión. Y por lo tanto la apatía y la anedonia. El estrés podemos ver que tiene una serie de consecuencias, ya vemos, tanto en la persona como en la organización. En la persona vemos que hay una correlación, y hay una correlación con el alcoholismo. Hay una correlación con consumo de drogas. Hay una correlación, véanse, lo pueden ver ustedes, si ven que una persona tiene estrés, que va a fumar mucho más, de repente, que va a tomar mucho café. ¿Por qué? Porque lo que necesita es una activación del sistema nervioso central. Y recuerde que droga es cualquier sustancia que penetre en nuestro organismo y provoca una alteración del sistema nervioso central. ¿Cómo empezamos? Con drogas legales. Aumentamos el consumo de tabaco, de alcohol o de té. Luego puedo consumir drogas legales de posible uso ilegal, como hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos. Cuando veo que no, me tengo que ir a algo más, el proceso de dependencia y tolerancia, que es el consumo. Además, voy a presentar, suelen ser personas con turnos, problemas de insomnio. El trastorno del sueño, sobre todo, el que gana es el insomnio. Pero repercute en mi organismo. Y repercute en mi organismo como bajando los CD4, las defensas de mi organismo. Por lo tanto, estoy abierto, estoy indefenso y mi cuerpo se puede tener cualquier guerra en cualquier momento. Por lo tanto, soy propenso a neumonía, a gripe, a constipados, problemas gastrointestinales, por esa bajada de defensa. Y además, hemos visto que aparecía también esa esfera social, voy a tener problemas de pareja, familiares, sociales, con amigos. ¿Por qué? Porque surge la irritabilidad. La persona cuando no duerme es irritable. En la empresa que hay, cuando la persona está irritable, lo primero que vamos a ver es que se merma la comunicación. Por lo tanto, hay un deterioro en la comunicación, tanto con tus compañeros como con tus superiores. Eso va a hacer que disminuya automáticamente la productividad y además se da el asentismo. La persona empieza a llegar tarde al trabajo o bien no suele ir. ¿Y por qué sucede eso? Porque entra en juego otro proceso, que es la desmotivación. Realmente, ¿qué es la desmotivación? La motivación, ¿saben lo que es realmente en psicología? Cuando nos planteamos un objetivo y es la meta que queremos alcanzar. Cada uno de ustedes, con su trabajo, tienen una meta a alcanzar, unos objetivos. Uno es conseguir dinero para poder vivir, las necesidades fisiológicas básicas, vivienda, alimentación, lo consigo por dinero. Pero también están las relaciones que establezco, realizar unas tareas que me producen felicidad y autorrealización, y todo eso lo voy perdiendo. Ya si a ustedes les gustan los clásicos, a mí me gustan mucho los clásicos, me gusta mucho Aristóteles, a usted es un poco que también, ¿verdad? Aristóteles decía que las personas nos guiábamos, nuestra meta, la motivación, era a través de lo que nos agradaba y no nos agradaba. Por lo tanto, tendíamos a hacer lo que nos agradaba. ¿Y por qué buscábamos hacer lo que nos agradaba? Porque era lo que nos daba felicidad. Y en el trabajo pasamos un tercio de nuestra vida. Por lo tanto, buscamos la felicidad. Si estamos desmotivados, no la vamos a encontrar. Por lo tanto, vamos a tener ese asentismo. Nos decía Aristóteles que esa búsqueda de la felicidad la conseguíamos a través de la autorrealización. Fíjense ustedes qué inteligentes son los clásicos que ven en 2400 años después, Maslow, lo conoce usted, la pirámide de Maslow, ya nos dijo que el fin último de la persona era la autorrealización. Y en todos los libros aparece Maslow, cuando realmente fue Aristóteles, no fue Maslow. Pero bueno, y al final lo que aparece es la desesperanza ante el trabajo. ¿Por qué? Porque no encuentro la felicidad. Si realmente, ¿qué es lo que buscamos todos? Ser felices.
Dese en cuenta su compañero qué es lo que ha hecho. Yo le decía con la mano. ¿Y él qué hacía? Se retraía. ¿Para qué? Para estar más cómodo. Estas son las preocupaciones. Al final, porque no estoy cómodo, cada vez voy menos al trabajo. Además, cuando surja la depresión, al final es que no tengo ánimo. La depresión es el no hacer nada. Por lo tanto, si nos vamos a la Real Academia de la Lengua Española, en estos tiempos hay que especificar española porque si no podemos tener problemas, nos dice que el estrés es una tensión provocada ante situaciones agobiantes, ante situaciones que nos generan preocupaciones. Por lo tanto, ahí entra otro factor que es lo cognitivo, los pensamientos. Porque a lo mejor ustedes, o alguno de ustedes que ha estudiado alguna vez psicología y nos vamos al conductismo, nos decía que ante un estímulo una respuesta. A lo mejor alguno conoce lo del perro de Pavlov, ¿lo conoce alguno? Sí. Que salivaba ante un estímulo una respuesta. Posteriormente Skinner hizo el condicionamiento instrumental y nos decía que entre un estímulo y una respuesta había una variable organímica que es realmente lo que guía y modela la conducta, que es a través del castigo o a través del refuerzo positivo, a través del premio. Él lo hizo un experimento que lo queréis ver con palomas. Pero no todo es conducta, eso es mentira. Y llegó el cognitivismo y nos dijo que las personas seguimos un proceso, porque realmente primero pensamos, luego sentimos y luego actuamos. Por lo tanto, esto nos está diciendo que esos agobios, esas preocupaciones, no se cambian primero cambiando los pensamientos de la persona, lo que es una restricción cognitiva. El estrés lo que hace, y hemos visto, es que nos disminuye la salud y por lo tanto el rendimiento en el trabajo. Y vamos a ver cualquier situación como muy estresante. Ten en cuenta que cada uno de sus trabajos, igual que el de una persona que se dedica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se divide en funciones y tareas. Vamos a empezar viendo una tarea muy dificultosa y al final van a ser todas nuestras funciones y todas nuestras tareas por eso. Por eso tenemos que hablar de situaciones potencialmente estresantes, pero también las características personales, los recursos que yo tengo para poder afrontar esas situaciones y cómo yo interpreto esa situación. De esa interacción, personas, recursos, situaciones estresantes, va surgiendo el estrés. Ten en cuenta que el estrés lo que hace realmente es una activación general del sistema nervioso central y del sistema neurovegetativo. Influye sobre todo esta activación en la conducta atencional. Cómo vamos focalizando esa atención. Y luego podemos controlar el estrés o no el estrés. Si yo... ¿Quién me deja un bollo? ¿Me deja un bollo? Aquí. Si yo voy, ¿lo ven todo? Estos 9 puntos, ¿ven estos 9 puntos todos? 9 puntos, estos 9 puntos. ¿Lo ven? Lo pueden hacer ustedes, si tienen... Ustedes no, que se lo he quitado. Si ustedes ponen estos 9 puntos, ¿lo tienen todos? Estos 9 puntos, ¿sí lo he puesto ya? Lo que tienen que hacer es, con 4 líneas, sin levantar el boli del papel, con 4 líneas rectas, tachar los 9 puntos. Posiblemente hagan esto. Lo voy a hacer yo aquí. Posiblemente les salga esto, pero le falta el del medio. Pero les voy a dar 2 pistas. Están viendo un cuadrado y no es así. Y segundo, el espacio. A lo mejor pueden hacer esto. Pero le faltaría este y este, le faltarían 2. ¿Qué es lo que podemos hacer? Te lo voy a hacer. ¿Yo lo ha hecho alguien? Usted lo ha hecho, ¿verdad? Por arriba, no los segundos. No, por arriba es por abajo a la derecha. Tenemos que hacer esto.
Tenemos que hacer esto, salirnos. ¿Qué pasa con esto? Que estamos muy focalizados nuestra atención en ver cómo percibimos nosotros la vida. Si nos cuadriculamos en esto, solo vemos esto. Y la persona con estrés solo focaliza en sus preocupaciones. Solo cuando somos capaces de salirnos del cuadrado que estamos viendo, solo cuando somos capaces de salirnos del cuadrado es cuando podemos ver cuáles son las preocupaciones. Y aprendemos aquí una cosa, que es la indefensión aprendida. Empezamos acostumbrándonos a vivir con esos problemas. Aprendemos a aguantar la tablet hasta 1 o 2 horas, pero llega un momento que al final explotaremos. Porque cuando hablamos de este nivel de activación nos tenemos que fijar en otras 3 variables, que es la motivación, la meta que quiero alcanzar, la ansiedad, la respuesta fisiológica y la hostilidad, que es una emoción básica, que es la ira. Y la ira lo que hace es romper. La motivación, dése cuenta que puede ser controlada. Cuando yo estoy motivado, aumenta la autoconfianza, por lo tanto aumenta la autoestima, por lo tanto mejora el autoconcepto. En cambio, cuando me veo desmotivado, disminuye mi percepción de cómo soy yo, mi autoestima, mi autoconcepto. Por lo tanto, ya vemos que esta variable de motivación, según el estrés que tenga, va a aumentar o va a bajar. También, si estamos hablando de preocupaciones, lo que aguantamos, surge la ansiedad con todos los problemas fisiológicos que va acarreando. Y la hostilidad es rabia. Y la rabia lo que me produce es insatisfacción. Y alejarme de eso, que es cuando surge el estrés. Y tengo ira con mis funciones y tareas que antes me daban la felicidad. Tengo ira con el departamento, tengo ira con mis jefes, tengo ira con mis compañeros. Surge alguna vez hasta la envidia. ¿Por qué ellos están bien y por qué yo estoy mal? Y surge, en esa indefensión aprendida, incluso el victimismo. Y no cómo poder salir. ¿Por qué surge todo esto? Porque estamos ante el cuadrado. Además, para que vaya incrementando y aparezca el borno, aparece la depresión como consecuencia del agotamiento psicológico. Tened en cuenta que aparece un proceso que es rumiación. Me paso el día dándole vueltas. Piensen cada uno de ustedes en algún problema que haya tenido en la vida. Y acuérdense de ese momento. Tened en cuenta que realmente buscaban constantemente la preocupación. Buscábamos la preocupación, nos saltaba la idea y no éramos capaces de afrontarlo. ¿Qué recursos puedo hacer para cambiarlo? En cambio, si conocen, porque ustedes no, pero si conocen a alguien que tuviera esas preocupaciones, cuando se activa el sistema nervioso central, cuando me bebo 2 copas, me aparece la solución. Aparece la valentía. ¿Por qué? Porque surge la alegría y la alegría reproduce. Y me veo maravilloso. Pero recuerden que en este mundo de las emociones y de la psicología, el miedo paraliza. Y cuando no tengo esa activación, cuando tengo este agotamiento psicológico, lo que realmente predomina es el miedo. Y el miedo, lo que no hago es nada. Y cuando no hago nada, el problema sigue. La depresión realmente es un problema de tristeza, de apatía y sobre todo de negativismo. Y voy distorsionando la realidad. Y a ese victimismo veo que no hay solución. Y cuando no hay solución, ¿qué es lo que hago? La huida. Y aquí surge ya la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el agotamiento psicológico, mi defensa, mi estado de alerta ha disminuido totalmente. Por lo tanto, voy perdiendo reflejos y voy perdiendo la capacidad cognitiva, la capacidad de raciocinio y, por lo tanto, la desmotivación. Y a lo largo de toda la vida, las personas tenemos otro proceso,
que es el aprendizaje. Y vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo sobre todo cuando llegamos a los 15, 16 años, que tenemos en nuestro desarrollo, hay un desarrollo que es cognitivo, y llegamos al pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es cuando podemos pensar en cosas que no están delante. Por eso con 14 o 15 años podemos hablar de dignidad. A un niño de 7 o 8 años no, porque no tiene esa capacidad de abstracción. Además podemos hacer hipótesis y podemos hacer deducciones. Pero porque voy disminuyendo mi nivel de activación, no soy capaz de buscar la salida. Por lo tanto, cuando lleguemos aquí, vemos que el estrés nos repercute a 3 niveles: a nivel motor, a nivel fisiológico y a nivel cognitivo. A nivel fisiológico lo vamos a ver sobre todo con la ansiedad: sudoración, temblores, taquicardia, problemas de estómago, pienso que me ahogo, que me muero, que no puedo salir. A nivel motor, para poder activarlo, empiezo a fumar, a comer en exceso, o bien lo contrario, a no comer nada porque se me cierra fisiológicamente el estómago, a rascarse, a tocarme, aparecen muchos tics. Lo veía personas, que aparecen. Y a nivel cognitivo, lo que surge sobre todo es la preocupación. Y la preocupación aparece el temor. Y el temor nos lleva a la inseguridad. Y la inseguridad nos va a llevar a la dificultad para decidir. Desen cuenta que la seguridad es algo perceptivo, es una percepción. Muchos de ustedes se dedicarán a la seguridad nacional, ¿verdad? O territorial o local, o conocen a gente. ¿Qué es la seguridad ciudadana? ¿Saben lo que es realmente? Y vemos que la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías locales, hay departamentos de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un sentimiento. Y el sentimiento surge por la percepción que yo tenga de que realmente vaya y algo me produzca seguridad.